y técnico en administración educativa, sede San José Ojetenam, San Marcos, Plan Domingo, y pertenecemos al Departamento de Pedagogía. Bien, tenemos en cuenta que los autores de este seminario somos los seminaristas. Como primer punto, tenemos lo que es el resumen. El seminario como una actividad de trabajo en equipo que busca la participación y experiencia de los estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de profesorado de enseñanza media en pedagogía y técnico en administración educativa en el ámbito de la investigación. En esta oportunidad nos llevó bajo la modalidad de la investigación documental a fundamentar la temática efectos de la educación virtual como parte de la educación a distancia en los estudiantes del nivel medio del ciclo básico del altiplano del departamento de San Marcos. La fundamentación del presente informe aborda temáticas como la educación virtual, la educación a distancia, los efectos que ha ocasionado en los estudiantes estar expuestos a una experiencia de formación con la utilización de herramientas virtuales y el uso de Internet o el televisor. Como una respuesta en este tiempo de pandemia, asimismo, encontrar una explicación al rol que tanto estudiantes como docentes deben de adoptar para continuar con sus actividades educativas. La consulta de documentos en distintas fuentes de información permitió establecer una reflexión crítica para entender mejor cómo se encuentran en la actualidad las actividades educativas y qué efectos ha provocado en los estudiantes la experiencia de formarse a distancia. Aun cuando en apariencia se está cumpliendo y pareciera que todo está bien, llegamos a entender que un modelo o sistema de formación no funciona en la medida que no se cumplen los factores o elementos que le darán vida o le harán posible, y todo tiene que ver con lo económico, el conocimiento y el acompañamiento necesario. Por su parte, los estudiantes se encuentran experimentando problemas físicos, emocionales y conductuales que deberán ser atendidos por parte de maestros y padres de familia, en la medida que la modalidad regresa a lo presencial. Nuestro seminario presenta las palabras claves, las cuales son educación, virtualidad, educación a distancia, herramientas virtuales, problemas emocionales, físicos, de educación escolar. Como siguiente punto tenemos línea de investigación, el cual es realidad de la educación nacional. Como siguiente punto tenemos planteamiento del problema. El sistema educativo de Guatemala, antes de suscitarse la pandemia del COVID-19, ya se presentaba serias deficiencias y un sinnúmero de necesidades de alguna manera venían repercutiendo en la educación y formación de los estudiantes y de los distintos niveles. Iniciar el trabajo de formación y educación a distancia, utilizando modalidades y herramientas virtuales de una u otra forma han afectado a la población estudiantil. En este caso, en el área del altiplano del departamento de San Marcos, según manifiestan los estudiantes del nivel medio ciclo básico, existe una dificultad de comunicación efectiva con sus docentes, tomando en consideración sus limitaciones de recursos y acceso a la tecnología. Entonces, ser partícipe de un proceso en donde se encuentra una precariedad y situaciones accidentales los llevan a experimentar desde la desesperación e inseguridad respecto a lo que
realizan, hasta la deficiencia de sus propios aprendizajes. La necesidad de entender este fenómeno de la educación a distancia y cómo repercute el ejercicio de la virtualidad en la formación de los estudiantes orienta la investigación documental, misma que debe permitir explicar con fundamento y actitud. ¿Cuáles son los efectos de la educación virtual como parte de la educación a distancia en los estudiantes del nivel medio ciclo básico del altiplano del departamento de San Marcos? Como siguiente punto tenemos la justificación. El seminario es una oportunidad de trabajo en equipo que permite la integración de los estudiantes al ejercicio de la investigación con el objeto de conocer, entender y reflexionar en cuanto a la realidad que presenta en esta oportunidad la educación de los estudiantes del nivel medio, ciclo básico, del altiplano del departamento de San Marcos. Siendo parte de la comunidad educativa, encontrándonos en contexto que nos presenta una serie de necesidades producto de los cambios que se han suscitado en respuesta a la pandemia del COVID-19 y la forma como se está trabajando la formación de los estudiantes. Consideramos de interés involucrarnos a la acción investigativa en su modalidad documental, atendiendo a la naturaleza de nuestra carrera y a la vinculación que la universidad tiene con la sociedad. Al presentar una investigación documental, consideramos que esto permitirá establecer un fundamento consistente para poder explicar y orientar el tema de los efectos que ha producido en los estudiantes la educación virtual como parte de la educación a distancia. Sabemos que hay problemas, que existen necesidades que de alguna manera se hacen necesario fuentes de consulta o antecedentes de estudio para poder buscar alternativas o reorientar la acción formativa de los estudiantes. Como siguiente punto tenemos delimitación de la investigación. Ámbito geográfico. Área del altiplano del departamento de San Marcos. Ámbito institucional. Facultad de Humanidades. sede San José Ojetenam, San Marcos. Ámbito personal, estudiantes seminaristas, asesor del seminario. Ámbito temporal, la acción investigativa abarca los meses de febrero a mayo del 2022. Como siguiente punto tenemos objetivos generales. Establecer qué efectos presenta el sistema de formación virtual como parte de un modelo de educación a distancia en los estudiantes del nivel medio ciclo básico del altiplano del departamento de San Marcos durante la pandemia del COVID-19. Como siguiente punto tenemos objetivos específicos. Analizar la fundamentación que explique lo relacionado a la educación virtual. Indicar en qué consiste la educación a distancia y sus modalidades y cómo esto se presenta en el contexto de estudio de la presente investigación. Considerar los efectos que presentan los estudiantes como resultado de la formación a distancia. Interpretar el fundamento de la investigación documental en función del contexto donde se delimitó la investigación. El siguiente punto, la metodología. Selección de línea de investigación, estado de arte, elección de limitación del tema, problematización, búsqueda e identificación de fuentes de información, aplicación del modelo o estilo de referencia, redacción de contenidos temáticos, organización de datos, análisis de datos, constructo de contenido, sistematización de la información.
Esta investigación tiene temas generales y específicas relacionados con la fundamentación teórica. Análisis de resultados. Se ha convertido en un reto para la población educativa del altiplano del departamento de San Marcos ir asimilando la incorporación de una modalidad de educación virtual, como todo sistema de trabajo nuevo. Ha presentado deficiencias, dificultades y poca efectividad en cuanto a obtener una respuesta efectiva de parte de maestros y estudiantes en el nivel de educación media. Según su fundamento, el modelo es interesante y permite hacer efectiva una forma más inmediata de comunicarse e interactuar. El problema radica en no contar con los aparatos y una señal estable de Internet que permita evidenciar la relación de enseñanza y aprendizaje. El resumen del tema, ¿verdad?, es elementos de la educación virtual. El docente y el estudiante, como elementos importantes en el proceso de la educación virtual, deben de contar con las herramientas, el conocimiento y la experiencia para activar un sistema de formación que permita comunicarse y entenderse bien, situación en la que en realidad presenta debilidades, deficiencias y múltiples necesidades. Se ha tenido que venir aprendiendo en ambas partes el funcionamiento de la educación virtual, a razón del distanciamiento y el tener que guardar las medidas de prevención para no complicar más el contagio de COVID-19. De acuerdo a lo que se expresa, los estudiantes han sido difícil el llevar a la comprensión el momento de recibir un contenido a una explicación de parte de los docentes, y esto, lejos de motivarlo, los hace sentir mal. Ventajas y desventajas de la educación virtual. Como todo sistema de innovación educativa, la educación virtual presenta sus ventajas y desventajas. La situación se toma interesante en tanto que en un contexto con las características que presenta el altiplano del departamento de San Marcos, encontramos ya de por sí son más desventajas las que se presentan en docentes y estudiantes. Aunado a esto, que el tema de desarrollo tecnológico se encuentra en una fase de información, más que experimentar y tener las capacidades de hacer efectivo el sistema. Los estudiantes no se encuentran preparados para un sistema de trabajo autónomo o que requiera de ello una autoestima para formarse. Ahora se evidencia el exceso de dependencia que se tiene de un docente que necesariamente tiene que estar acompañado, exigiendo para que se cumplan las actividades educativas como debe de ser. Desafíos de la educación virtual. En la opinión de autoridades y docentes, se ha estado trabajando en la medida de lo posible para ir de alguna manera cumpliendo los desafíos de la educación virtual. Sin embargo, hay situaciones que escapan de la voluntad o deseo de hacer y cumplir con las actividades en una modalidad virtual. El factor económico, las características propias del área donde se encuentran y una falta de preparación y capacitación crea un ambiente complicado y que, lejos de contribuir a las funcionalidades del trabajo, han restado este deseo, interés y compromiso de los estudiantes por continuar su proceso de formación. La educación a distancia. Haber llegado a experimentar con los estudiantes un sistema de formación a distancia evidenció la importancia que realmente tiene la presencia del profesor para obtener y motivar
y atraer la atención de los docentes. Y que si bien es cierto, la idea de aplicar el sistema básicamente busca no interrumpir las clases, el resultado en los aprendizajes. Demostró mucha deficiencia. Sin embargo, puede tomarse también como un punto a trabajar de ahora en adelante como los estudiantes, en el sentido de reconocer el porcentaje de protagonismos y responsabilidades que ellos deben tener en una educación. Y no basta con esperar solo que los docentes indiquen, ya que la educación a distancia promueve el aprender a aprender y hacer con iniciativa en beneficio propio. Principales problemas de la educación virtual. Con relación a los problemas que se evidencian en la región de educación a distancia, esa falta de comunicación directa entre el docente y sus estudiantes le restaron significativamente la atención adecuada para poder tratar temas o contenidos importantes en los cursos, aun cuando en algunas ocasiones se llegó a dar la conectividad, la señal les limitadas, el poder verse a romper esa barrera de la desconfianza para preguntar por algo que no estuvo claro. Los maestros, por su parte, trataron de tener la continuidad en el desarrollo de sus contenidos, colocando ese interés de avanzar más que por verificar si realmente el estudiante estaba aprendiendo o presentaba alguna dificultad que fuera necesario atenderla. Como no todos presentaron la misma limitación, entonces eso también marcó la diferencia entre los que lograron aprender algo y los que se quedaron más perdidos por no haber estado en todo el proceso. ¿Cómo ha afectado a los estudiantes de la educación a distancia? Para los docentes que en algún momento tuvieran acceso a aparatos inteligentes, señales de internet, televisión para continuar con sus clases, estos han experimentado el aumento, el hábito de usar celulares, y no solo para sus clases, sino también para estar en las redes sociales, desinteresándose por aprender y emplear su tiempo más en distraerse con las herramientas tecnológicas. En lo físico, problemas con la vista o sentirse una especie de cansancio físico, producto de estar expuesto a aparatos electrónicos. En algún momento se llegó a pensar que los padres se podrían involucrar en acompañar a sus hijos para su aprendizaje de forma virtual. Sin embargo, con la triste realidad que en su mayoría los padres no cuentan con una formación académica que les permita hacer funcional una explicación o el acompañamiento directo. Los adultos tienen bien claras sus actividades laborales y entonces atender a sus hijos de forma directa se hace muy complicado, y no porque no quieran, sino porque el tiempo no les es suficiente. Al igual que en otras partes, los estudiantes del área del altiplano del departamento de San Marcos han experimentado frustraciones, desánimo, aburrimiento y desesperación al no lograr hacer efectiva la actividad de aprendizaje. Y esto hace que no cumpla a cabalidad con las tareas que los docentes comparten como parte del trabajo de los distintos cursos. Deserción escolar como producto de la educación virtual. La deserción es un fenómeno consistente en el abandono del proceso educativo, ya que se ha abordado que los estudiantes a sus actividades educativas
fue otro de los aspectos que se experimentó en el contexto social, donde los encontramos. Si bien es cierto, anterior a la pandemia del COVID-19, ya se tenía el problema de deserción escolar, con la aplicación de un sistema de formación a distancia. Se agudizó la situación con varios los factores que hacen que los estudiantes se retiren definitivamente de sus clases, pero el factor económico esta vez perjudicó demasiado, ya que no tenía cómo sufragar los gastos que presentaban educarse a distancia. El Ministerio de Educación no contaba con un plan de respuesta que permitiera comprometer a los estudiantes, a la comunidad de sus clases. Y el programa Aprendiendo en Clase, que utilizaba la televisión como herramienta principal. Cuentan con la debilidad de que en muchos hogares no se cuentan con un televisor que pudiese servir. Por otro lado, eso implica que el estudiante tuviera que estar pendiente del horario programado. A continuación, daremos a conocer nuestras conclusiones. Número 1. La modalidad de educación virtual es una alternativa de trabajo una vez se establecieron las medidas de restricción y distanciamiento a causa del COVID-19 para continuar con las actividades educativas. Sin embargo, en un contexto como el altiplano del departamento de San Marcos, no es funcional ni operativa considerando las condiciones que presentan los estudiantes y los centros educativos. Número 2. El sistema de educación a distancia requiere para su funcionalidad de una adecuación al modelo educativo y a la planificación del trabajo de los docentes, al no establecerse las condiciones y las actividades adecuadas para la atención de los estudiantes. Se convierte en una acción meramente de cumplimiento, más no de aprendizaje efectivo de los estudiantes del nivel medio ciclo básico. Número 2. La formación a distancia ha ocasionado en los estudiantes problemas de carácter físico, emocional y social, que de alguna manera los ha llevado a retirarse de sus clases y perder el interés por su formación. 4. Definitivamente las condiciones económicas, la falta de servicio estable de Internet y la deficiencia en cuanto al entendimiento y manejo de las herramientas digitales, tanto de parte de maestros como estudiantes, en el área del altiplano del departamento de San Marcos, no están permitiendo posibilitar la formación de los estudiantes del nivel medio ciclo básico. Recomendaciones. Número 1. El Ministerio de Educación debe considerar las grandes limitantes que presenta el área del altiplano del departamento de San Marcos para adoptar un sistema de educación virtual a distancia. En este sentido, promover que los estudiantes sean atendidos bajo otras estrategias que realmente posibiliten la participación y el nivel de aprendizaje de los estudiantes del nivel medio ciclo básico. 2. Los supervisores educativos deben presentar mayor atención y apoyo a las acciones que ahora presentan los docentes para poder atender a los estudiantes bajo el sistema de educación a distancia. Considerar en algún momento la posibilidad de atenderlos presencialmente, ya que esto permitirá nuevamente la incorporación y el interés por continuar estudiando. 3. De parte de los docentes y padres de familia, que se atiendan los problemas que los estudiantes presentan por haber estado expuestos a un sistema de formación virtual a distancia. Entender que más que avanzar en contenidos está la salud física, emocional y la buena disposición de los estudiantes con respecto a su formación académica. 4. Tomar el presente estudio de seminario como un antecedente que permita espacio de reflexión y conocimiento por parte de los actores de la comunidad educativa del altiplano del departamento de San Marcos, asumiendo con mayor responsabilidad y compromiso su rol y responsabilidades en el quehacer educativo.
referencias bibliográficas. Estas fueron las fuentes de información en las que nos guiamos. Queremos agradecer a los presentes a nombre del grupo de seminaristas por la atención prestada. Bendiciones. Bueno, muchas gracias, mis estudiantes. Y como bien lo mencioné al inicio, disculpen si ven que el formato de nuestra presentación trata de cumplir el requisito que la facultad nos está pidiendo, una grabación de 20 minutos. Ahora se ha dejado de grabar y